Cordial saludo y hablaremos de la tarea 3, componente de manejo integrado de plaga. Mi nombre es Carolina Ares Naranjo, mis compañeros son Alexis López, Fernanda Bailandia, Edna Villamil, Aura Cristina Ávila del grupo 95 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bueno, el manejo integrado de plagas es una estrategia agrícola sostenible que lo que busca es reducir las poblaciones de plagas a nivel que no cause daños económicos. Esto combina pues estrategias de identificación, monitoreo y umbral de acción, tanto físicas, químicas, biológicas, culturales, genéticas, que lo que hacen es resaltar y combinar para que sea beneficioso tanto para el cultivo como para los seres humanos y los organismos beneficiosos. Bueno, uno de los controles es el control cultural en Monalonion, que es un insecto chinche del fruto del cacao, que lo que hace es succionar la savia de la parte exterior de la mazorca, ocasionándole malformaciones y lesiones que reducen el tamaño y la detención pues, del crecimiento de los frutos, que se marchitan y se pueden caer fácilmente. Estos controles son generalmente pues, agronómicos y ambientalmente sostenibles, agroecológicos. Eh, lo que hacen estos controles, se pueden utilizar herramientas de tijeras para podar o de jardinería, tijeras largas, motosierras, machetes, guadañas para estos controles. Bueno, uno es evitar el exceso de sombra, realizar podas periódicas, podas de formación, podas sanitarias, eh, realizar manejo de sombrío, controlar las malezas, realizar una recolección y eliminación de las mazorcas dañadas, una poda de recolección de los brotes tiernos para así pues evitar que abunden pues las poblaciones de insectos, también las barreras contra viento. Uno de los monitoreos que se puede realizar es de 1 o 2 adultos o de 5 a 10 mazorcas dañadas, pues ahí ya se realizaría control. Uno también en la eliminación de estas se puede recolectar y eliminar manualmente las ninfas y los adultos del árbol. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Aura Cristina Ávila y el día de hoy vengo a hablarles sobre el control biológico del gusano cabrito Trypanes cassina en el cultivo de palma de aceite. Trypanes cassina es de orden Lepidoptera y es una plaga de gran importancia en las zonas de plantaciones de palma de aceite. Es una plaga que ya en sus larvas se alimenta de las hojas, afectando directamente la fotosíntesis y la producción de la palma. Sin embargo, en lugar de recurrir a insecticidas químicos, se promueve el control biológico, que es mucho más sostenible. El control biológico consiste en el uso de organismos vivos para reducir las poblaciones de estas plagas. En este caso se utilizan hongos entomopatógenos y enemigos naturales que atacan el gusano en sus diferentes etapas de ciclo de vida. Entre los hongos entomopatógenos encontramos el Bacillus thuringiensis de la variedad Coxsackie, conocido en el mercado como ETK, que al ser ingestado por las larvas libera toxinas que causan su muerte. También encontramos el Metarhizium anisopliae, que penetra el cuerpo de estos insectos provocando infecciones mortales. Encontramos también la Isaria sp, que produce esporas que invaden y debilitan el gusano hasta eliminarlos. Por otro lado, eh, se destacan los enemigos naturales que juegan un papel importante en el equilibrio del ecosistema. Dentro de los enemigos naturales encontramos las avispas parasitoides, que en este caso encontramos las cruzogramas, los telenomus y Potesia aglomerata. Estas depositan sus huevos en las larvas y pues, que eso también se desarrolla. También están las moscas Cachinidae, que parasitan las larvas. Y están los depredadores como podizos y alcaerrinchos grandes, que se alimentan directamente de ellas. Por otro lado, también están los controles con trampas manuales que se instalan dejando una fermentación y estos atraen los adultos. También está la siembra de las plantas nectaríferas que proveen el alimento y el refugio de los enemigos naturales, favoreciendo su permanencia en el cultivo. El control biológico es una práctica muy esencial dentro del manejo integrado de plagas, ya que esto reduce significativamente el uso de productos químicos.
proteger a los insectos benéficos y mantener la sostenibilidad del sistema productivo de la palma de aceite. Mi nombre es Fernanda Claridad Velante Aurán. En este momento voy a presentar el tema de resistencia a plagas e insectos. Tenemos dos claros ejemplos para presentar este tema. Los aguijones de las rosas sirven como defensa contra plagas naturales como los ciervos y los conejos. Y tenemos el maíz transgénico, un organismo genéticamente modificado con el gen Bacillus thuringiensis, que repele el ataque del gusano cogollero. Así como los animales tienen formas de defenderse, las plantas también. Algunas lo hacen naturalmente y otras con ayuda de la ciencia se vuelven más resistentes a los insectos e enfermedades. Frente a la resistencia a plagas, es la capacidad que tiene una planta para reducir el daño causado por una plaga. Se puede lograr de forma natural o genética. A veces podemos decir que a veces algunas plantas ya traen su defensa incorporada y otras son modificadas genéticamente para protegerse mejor sin tanto uso de químicos. También tenemos los tipos de resistencias, que son dos: la resistencia constitutiva y la resistencia induciva. Vamos a ver estos dos tipos de una forma muy clara con los ejemplos como son las rosas y el otro, bueno, que son las rosas de forma natural, y otro creado por el ser humano como es el maíz transgénico. La resistencia constitutiva son defensas son defensas permanentes en la planta. Estas están siempre presentes, pueden ser estructurales o químicas. Como tenemos ejemplos acá, las rosas, los aguijones, y las rosas tienen estos pequeños aguijones o espinas muy llamadas comúnmente, que son las que pinchan. También protegen a la planta de los animales como los conejos o los ciervos. Es una defensa natural que siempre está ahí en ellas. Y el otro tipo de resistencia que tenemos es la resistencia inducida. Se activa solo cuando la planta está atacada, produce sustancias o estructuras para defenderse. Como tenemos el ejemplo acá, es el ejemplo del maíz transgénico. El maíz es un gen de Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que produce una toxina natural cuando el gusano cogollero intenta alimentarse. Esa toxina actúa y evita daños, así como el insecto. El insecto se va y la planta se mantiene sana. Podemos decir que los beneficios de las plantas resistentes son menos usos de plaguicidas, mayor rendimiento del cultivo, cuidado del medio ambiente, mejor calidad del producto. En conclusión, las plantas, ya sean naturales o modificadas por el ser humano, pueden defenderse ante las plagas y ayudarnos a tener una agricultura más limpia y productiva. Ecología química. Estamos en este instante haciendo un ejemplo frente a este tema con el gusano cogollero, Spodectera frugiperda, en el cultivo del maíz, sea maíz, con feromonas disuasivas de confusión sexual. El gusano cogollero es un gran problema en los cultivos de maíz porque se alimenta del cogollo y reduce la producción. Por eso se buscan métodos ecológicos para controlar sin usar tantos químicos. Siendo así que escogimos el tema de las feromonas. Son compuestos naturales producidos por los insectos, afectan el comportamiento de otros individuos, se transportan por el viento, sirve para buscar la pareja, comida o escapar de depredadores. Las feromonas podemos decir que son como los perfumes de los insectos. Con ellas se atraen y se comunican o se alertan del peligro.
Las feromonas de confusión sexual no matan al insecto, evitan que los machos y hembras se encuentren para reproducirse. Es un método preventivo y específico para una especie, reduce la población en las siguientes generaciones. A diferencia de los insecticidas, estas feromonas no eliminan al gusano, sino que confunden a los machos con el olor de la hembra, así no logran aparearse y la población baja con el tiempo, que eso es lo que necesitamos. La aplicación en el campo de esta feromona se usan 30 dispensadores por hectárea. Como lo vemos ahí en la imagen, se colocan en cuadrícula, una cada 18 metros sobre la línea del surco, otra cada 26 surcos en perpendicular. El aroma cubre el cultivo como un velo protector, dura 90 días, se instalan dispensores con feromonas que liberan el olor poco a poco. Este olor llena el ambiente y los machos no pueden ubicar las hembras, así se interrumpe la reproducción del cogollero. La diferencia con las feromonas de trampeo, el objetivo resulta en el monitorear la población, atrapa algunos insectos, disuasión sexual, interrumpir el apareamiento, evita que se reproduzcan. Entonces, este es un excelente método para controlar este gusano cogollero en el cultivo del maíz. Las ventajas de utilizar este método es: no contamina el medio ambiente, no deja residuos en el maíz, protege insectos benéficos, disminuye el uso de insecticidas y el método selectivo y es sostenible. Podemos decir que el uso de feromonas de confusión sexual es una estrategia moderna y ecológica que ayuda a controlar el gusano cogollero sin dañar el ambiente, favoreciendo una producción agrícola más sostenible. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Alexis López, me correspondió Ingeniería Genética y voy a hablar sobre los híbridos interespecíficos o por G de la palma de aceite. Los híbridos nacen de un cruzamiento entre dos especies, que es el Lais oleifera, que es la americana, y el Lais guinensis, que es la palma africana. Los primeros cruzamientos nacieron en 1960 por curiosidad científica, daba que se presentaban algunos casos de pudrición de cogollo, pero esos cruzamientos, este O por G, no fue competente al tema de producción y rendimientos por hectárea y extracción. Entonces eso se quedó quieto y en 1990 llega la epidemia de la pudrición de cogollo. Esto fue fatal en la zona de Tumaco y en el Ecuador. Nace nuevamente el O por G, ya mejorado, con unos rendimientos pues mejor al del guinensis, pero algo más importante, que es resistente a las enfermedades y a las plagas. En pudrición de cogollo no supera el 2% en incidencia, y en enfermedades es resistente, dado a que pues su pared celular es un poco más resistente, sus foliolos son más rígidos, entonces nos ha generado pues esta ventaja. Para el manejo integrado de plagas ha sido pues beneficioso, dado a que pues en las plagas claves, en el tema de estrategos, las galerías tardan en hacerlas durante 15 días, a comparación del guinensis, que se demoraban 7 días. Entonces es mucho más rígida, por eso se demoran más. Por ejemplo, en las plagas secundarias, sus foliolos, en las plagas secundarias, no es tan atrayente por su tamaño y por su tamaño de las hojas. Y en las plagas inducidas, que son los defoliadores, pues no les agrada mucho, ya que el foliolo es más rígido. Entonces en el tema de manejo integrado de plagas ha sido pues beneficioso, porque pues la inversión es baja. En los primeros 3 años la inversión es en el tema de estrategos, en la búsqueda de estrategos, pero durante el desarrollo del cultivo, pues hasta el momento la inversión es mínima. Entonces pues nos ahorramos ese dinero, pero nace la necesidad de un
una nueva labor que es la polinización artificial o asistida. Los rendimientos de este híbrido, dependiendo de la zona, oscila entre 45 toneladas. En la zona oriental está entre 22 a 30 toneladas y su extracción es del 23 al 25, en algunos casos hasta el 28, y crece entre 20 a 25 centímetros al año. Buen día, quien les habla Edna Villamil. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre dos estrategias fundamentales dentro del manejo integrado de plagas, aplicadas específicamente al control del Monalonium dissimulatum, conocido comúnmente como el chinche del cacao, una de las plagas de mayor impacto económico en el cultivo del cacao. En este contexto vamos a analizar la técnica de esterilización y el control químico. Estos dos enfoques complementarios están orientados a reducir la población de la plaga y minimizar el uso de pesticidas. La técnica de esterilización, o más conocida como la técnica del insecto estéril, consiste en crear una gran cantidad de machos de la especie plaga, irradiarlos bajo control con rayos gamma o rayos X en dosis de 100 y 150 Gray, y para después liberarlos al aire libre. Estos machos al copular con hembras fértiles no van a producir descendencia capaz de sobrevivir, lo cual causa que la población natural disminuya poco a poco. Este método encontramos que tiene un procedimiento técnico, el cual comprende 4 etapas fundamentales. 1, la cría masiva, lo cual consiste en conservar una colonia estable y representativa desde el punto de vista genético. 2, la selección de machos con el objetivo de asegurar la eficacia del procedimiento de irradiación. 3, la esterilización controlada, lo cual garantiza que los insectos conserven su competitividad sexual. 4, la liberación programada, que se adecua a las condiciones climáticas y a los ciclos de reproducción de la plaga. Para que esta técnica tenga éxito, es necesario monitorearla de manera constante a través de trampas de feromonas y el análisis de huevos no viables. Esto posibilita poder ajustar la frecuencia de liberación y analizar la disminución poblacional. Dentro de las ventajas encontramos que no contamina el ambiente ni afecta a enemigos naturales, es compatible con programas de cacao sostenible y es efectivo en plagas de baja movilidad y densidad moderada. Las limitaciones, pues que tiene un alto costo inicial de infraestructura y requiere un conocimiento técnico y control bajo un laboratorio que sea muy preciso. La siguiente estrategia es el control químico, donde este continúa siendo una herramienta válida dentro del manejo integrado de plagas y siempre y cuando que su aplicación se realice con criterios técnicos. Es decir, en el caso del chinche del cacao se utilizan insecticidas de contacto o sistémicos, los cuales están dirigidos principalmente a los adultos y a las ninfas. Sin embargo, su efectividad depende en el momento de la aplicación, las condiciones ambientales y la densidad poblacional. Se recomienda realizar muestreos semanales y aplicar el tratamiento solo cuando la infestación supere el umbral económico del daño. Está estimado en 2 o 3 chinches por árbol. Además, es fundamental rotar los ingredientes activos para evitar la resistencia, priorizar aplicaciones localizadas y en este caso, y muy importante, emplear equipos de protección personal como lo son los EPP para minimizar riesgos a la salud humana y ambiental. Como conclusión general, podemos definir que este conjunto de técnicas y estrategias del manejo integrado de plagas mezcla tácticas complementarias dirigidas todas a una agricultura eficaz y sustentable. Las plantas muestran resistencia inducida que se obtiene a través de la mejora genética y resistencia constitutiva que se basa en mecanismos naturales de defensa. Como lo vimos, la ecología química mediante su aplicación de feromonas de disuasión sexual proporciona un control selectivo y seguro por el medio ambiente. Por su parte, la técnica de esterilización utilizada con cacao
disminuye el empleo de pesticidas al combinarse con procedimientos biológicos y culturales. El control químico, al aplicarse de acuerdo con los criterios técnicos y alternando ingredientes activos, sigue siendo eficaz porque evita la resistencia. Por otro lado, encontramos que el control biológico a través de los parásitos, los depredadores y los patógenos naturales ayudan a mantener el equilibrio ecológico, mientras que el control cultural potencia la prevención por medio de prácticas agrícolas sostenibles que benefician la salud y la productividad de los agroecosistemas. En cuanto a las recomendaciones, es fundamental que para fortalecer el manejo integrado de plagas es necesario entender la organización, las funciones de defensa de las plantas, fomentar el empleo de feromonas disuasivas y aumentar el control biológico a través de la persuasión de la preservación de los enemigos naturales, la implementación de las prácticas culturales sostenibles como lo son la rotación de cultivos y el manejo apropiado del campo, así como la disminución del uso químico, asegurando un control eficaz, el cual es responsable con el medio ambiente y está alineado con los principios de una agricultura sostenible. Muchas gracias.